Bueno, tengo la presentación, veo un cursor que se está moviendo y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 a mano izquierda. Digo, mano izquierda mía, ¿verdad? Tiene Porque la era que primera carta. quería saber si me estoy viendo aquí, si usted me está viendo. No, lo que se ve solamente algo como una foto, algo O lo así. que se ve es una foto, no se ve el video. Vamos a ver. Eh, en la parte superior derecha Sí, hay una foto suya sí, sí, sí. Yo lo que quiero y saber es, en la pantalla como tal está la presentación, que es la primera que se ve un hombre escribiendo, debo entender que es a Pablo. Sí. Yo nunca lo exactamente, conocí, pero eh, eso es lo, eso es lo que yo quiero que vean yo. Pero lo que pasa ok. es que yo quiero verlos a ustedes y no los puedo ver. Ah, pues esa es la jugadita que yo le estoy dando aquí y esta computadora está medio virulda. Ok, vamos a ver Digo, aquí. no es una computadora nueva, ¿verdad? Está como la dueña. Sí, Un tempito en la vida. Decía, ok, meeting ID 845 y un password dice 262099. sí, pero aquí usted y yo aquí ahora mismo. Entonces, que dice dos personas. Dice aquí, sí, Sí, dice participantes, dos personas. estoy esperando que aparezcan los demás porque Ah, ocho. Bueno, a ver si pone misericordia del Señor está por se entiende. 0931. Aquí no fuimos. Join. vamos a Update ver. required. Aquí yo quiero un update required. Ok, hay una imagen y aparece la foto suya otra vez. Sí, eso fue que. Ok, qué raro. Bueno, vamos a empezar nosotros. A lo que llegan los Bueno, pues demás, si es que llegan. en lo que, en lo que se enchufan. Sí, sí. Lo que yo quería saber era si me podían, este, Por lo menos la presentación se ve. Punto. ok, Eso sí. la presentación se ve que eso. Ok, Ujú. yo quiero saber si estamos grabando. Sí, estamos. También Usted dice rec. dice record. Ok, muy bien. Ok, vamos a iniciar aquí. Ok, a esperar si aparece alguien más, pero hoy vamos a estar hablando, a dar la manera de inicio, las epístolas de Pablo. Vamos a mencionar las epístolas, pero también vamos a hablar de las epístolas generales, o sea, aquellas que escribió Pedro, las que escribe Juan, las que escribe Judas, las que escribe Santiago, esas las vamos a mencionar más adelante. Pero antes de empezar, Mana Romeri, con una oración para, Pues, para dar inicio. pues aquí vamos. Señor, gracias. Gracias por esta noche de aprender de tu palabra. Gracias porque nos has dado la oportunidad de hacer muchas cosas durante el día. Yo creo que hasta las que no pensábamos hacer, las logramos hacer también. Dentro de todo, que aprendamos a reconocer que no lo sabemos todo, que todos los días es un día de aprendizaje y que tenemos una oportunidad de que podemos tener tu palabra por escrito. Hay otros países que no lo pueden tener y hay que hacerlo escondidas. Que en este tiempo que podamos aprender, que podamos internalizar y que podamos aplicar a nuestras vidas lo de esta clase y lo de las futuras, que sea para crecimiento de nosotros y que podamos compartirlo no al estilo de los fariseos, sino de la forma fácil como tú la dabas, en conversaciones, en ejemplos, y que de esa manera puedan las demás personas tener el mismo derecho, porque todos lo tienen, de poder llegar a tus pies y reconocerte que tú eres Dios y tú eres Señor sobre todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gloria y honra, y que puedan, los demás también se puedan conectar y disfrutar de esta clase, que es la primera clase de este semestre.
En el nombre de Jesucristo te damos gloria y honra. Amén. Bien. ¿Me puede escuchar la hermana Viviana? Sí, le puedo escuchar. Bien, yo no la veo, no sé si usted me ve, no sé. Sí, Porque... es que tengo el video, pero lo prendo ahora. La cámara lo prende ya No, mismo. yo quiero saber, porque lo que pasa es que yo no sé si yo me veo, hacía tiempo que bueno, no. yo veo la foto suya. Ok, está bien, pero ahora yo la veo usted que está hablando. Yo lo que quiero es a salir aquí para que me puedan ver. Ahora, yo creo que ahora me pueden ver. ¿Me escuchan? Sí. Yo sí lo escucho. Ok, vamos a... Ok. Pero en una yo tengo que salir. Ajá, mírelo aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Dios le bendiga. ¿Cómo estamos? Dios les bendiga. Sí. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Yo sí. Ok, está bien. Aunque lo que pasa es que yo lo estoy viendo a ustedes desde mi celular también, porque mi computadora grande, no sé, la cámara pues ya dejó de funcionar, tengo que llevarlo para que verifiquen. Parece que tuvo una actualización y desconectó la cámara y no la he podido conectar. Okay. Pero como les había dicho, miren, acuérdense, en la última clase estuvimos hablando del libro de los Hechos, ¿recuerdan? Y estuvimos hablando con relación a cómo la persona del Espíritu Santo era el que estaba iniciando sus funciones administrativas para la iglesia naciente. Y ustedes van a notar que aunque se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles, muchos recomiendan que debería haber sido llamado el libro de los Hechos de Jesús y el Espíritu Santo. Ahora, ustedes y yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo es el que comienza a dirigir la iglesia, a trabajar con la iglesia y asignar el liderato de la iglesia para la función salvífica con el fin de proclamar el evangelio. Ustedes se van a dar cuenta que los 12 apóstoles no salen en el libro de los Hechos, sino que sale un grupo pequeño y se habla de la conversión de Pablo. Entonces, en adición a eso, ustedes pueden ir entendiendo cómo fue el proceso de conversión de la experiencia del apóstol Pablo, como también ustedes vieron cómo el Espíritu Santo lo selecciona para que fuese uno de los apóstoles para la proclamación del evangelio, especialmente para los gentiles. Eso fue lo que estuvimos tocando, y si ustedes quieren tener un poco de más información, pues el video pues está en la página de grupo, pueden refrescarse, pero hoy vamos a estar hablando de las cartas paulinas y vamos a estar hablando del apóstol Pablo, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, permiten un momento, él inicia. Cuando vamos a la Biblia encontramos el documento o la carta a los romanos. El libro de los romanos es una discusión que es ordenada de las doctrinas que constituyen el corazón mismo de la verdad del evangelio, y está presentado en un bosquejo cuidadoso, de una manera lógica, de una manera coherente, manera ordenada. Por eso es que muchos especialistas en las escrituras indican que la carta a los romanos es un documento donde se habla de lo que se conoce como teología sistemática. Se habla de la justificación, se habla del perdón, se habla también de la salvación, se habla también de la fe en Cristo Jesús, y todos estos aspectos se encuentran aquí compilados en esta carta que le escribe el apóstol Pablo. Prácticamente, déjenme decirle algo, Pablo es el que dicta la carta.
el que le escribe es Tercio. Usted lo puede encontrar en el último capítulo de Romanos, donde aparece. Permítame un momento. Dime, Judy. Sí, ya han entrado 3. Es que Javier había puesto una página y ya yo la había puesto. Él no me avisó. Escríbeles y dile que busquen la conexión de Zoom que está en inglés, no la de Javier. Sí, ya están. Javier está entrando ahora. Ok, está bien. ¿Cómo es? No, todavía Luis no ha entrado. Aquí está Rosemary y Viviana, están aquí. Y por misericordia. Por misericordia. ¿Cómo es, Judy? No podía entrar, que no le habían dado como acceso. Pues envíaselo. Pero es que lo que tiene que hacer es ir a la página de grupo. Porque, ok, bien. ¿Me escuchan? Bien. Sí. Continuamos. Bien. Continuamos. Y la había escrito Tercio. ¿Estamos claros? Y al haberle escrito Tercio, ¿por qué le escribe Tercio? Tercio le escribe porque Romanos está escrito en un griego tolemaico. ¿Ustedes sabían eso? El griego tolemaico es un griego jurídico. Porque estoy tratando de descargar esto y no puedo. Entonces, esa es la forma en que Pablo se dirige hacia los de la iglesia de Roma. ¿Alguna pregunta, hermana Rosemary o Viviana? Para continuar. No, Sí. yo noté por lo menos que tolemaico ahora sé que tiene que ver con Sí, con acuérdate, el griego, los dialectos que se utilizan en el Antiguo Testamento son el tolemaico, el jónico, que era el común. Ya está entrando la hermana María Miranda. El griego koiné, que es el griego común, el griego jónico eran los dialectos. Okay. Por lo menos me acuerdo de 3: el tolemaico, el koiné, el jónico y ese me acuerdo más adelante, pero hasta ahora esos 3, pero el más que se utilizaba y el más que se ve en el antiguo, en el Nuevo Testamento, es el griego koiné, que koiné viene de común. ¿Estamos claros? Después del koiné, acuérdense, estos eran dialectos. ¿Por qué eran dialectos? Porque en aquel tiempo no existía la Real Academia para regular los lenguajes. Los dialectos eran fenómenos lingüísticos. Okay. Entonces, cuando Roma toma poderío, luego empieza y nace el latín. El latín se dice que es hijo del griego. El griego es hijo del hebreo. ¿Estamos claros? Y del latín, pues ustedes saben que surge lo que nosotros llamamos como el castellano. ¿Por qué no decimos español? Porque español se compone de castellano y catalán. Ese es el español. Ok, bien. Ahora, otro aspecto importante, aunque yo no los veo, la hermana María Miranda está... Dios le bendiga. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. ¿Puede ver la presentación, hermana María Miranda? Estoy aquí, pequeñito por cierto, Romanos, el libro de Romanos es una discusión. Si se refiere a eso, pues lo estoy viendo bien aquí. Sí, muy bien. Esa es la primera presentación. Aunque nos tardemos un poquito hoy, yo lo que quiero es que todos nos podamos conectar. Entonces, pues continuamos. Hoy vamos a estar hablando de las epístolas del apóstol Pablo y luego vamos a tocar las otras epístolas generales en la cual se habla de la carta de Santiago, la carta de Judas, la carta del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan.
pero hoy decidimos tocar con el apóstol Pablo para que ustedes tengan una idea de qué fue el trabajo que realizó el apóstol Pablo. Bien, otro aspecto, Pablo también escribe la carta a los Corintios, y la carta a los Corintios lo que hace es que defiende el evangelio contra diversas corrupciones, y tanto la primera como la segunda carta responden a este tipo de mensaje. Acuérdese, Corinto era como decir, en aquel tiempo eran Las Vegas de ese lugar. Por eso ustedes han escuchado alguna vez lo que se conoce como corintiar. ¿No lo han escuchado? Yo he escuchado el término. Sí, el término es uno que es de carácter inmoral, porque acuérdense que se practicaba mucho la prostitución y era parte de la religión. Por lo tanto, corintiar en este lugar, que era un lugar de mucho mercado, venía mucha gente de muchos lugares, se prestaba para que estas actividades de la fertilidad mediante la práctica sexual fuera bien común. Muchos llegan a la fe, por eso es que usted va a notar que se hace una insistencia constante del apóstol Pablo hablando con relación a la conducta moral. Por eso es que usted va a ver que hay una defensa a la palabra de Dios, al evangelio, contra las corrupciones. Y también la segunda carta viene siendo un ataque contra el evangelio por falsos maestros, que era evidente que se identificaran a sí mismos como grandes apóstoles, que eran lo que se llama, Dios te bendiga, Rosa Pagán, ¿cómo está? Dios te bendiga. Miren, el programa se va a caer en 10 minutos. No me había percatado de eso, por eso es que Javier había puesto pero vamos a volver a entrar. ¿Cómo vamos a entrar? Yo voy a darle una nueva conexión y se las voy a enviar, y ustedes van a la página de grupo y se conectan. ¿Estamos claros? Yo voy a llamar a Javier para que Javier le ponga la página ahí, porque es el que él tiene más tiempo. A mí se me había olvidado ese detalle, para entonces cubrir el espacio que nos queda. Pero seguimos trabajando con la carta de el apóstol Pablo a los Corintios a manera de resumen. Nos quedamos con, nos quedamos con el meeting ID que dice 845, etcétera, etcétera. No, ese ya va a cambiar porque expira. Okay. Judy, ¿tú me escuchas por ahí? ¿O no? Pues vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es que yo hago y abro otra. Ustedes esperan un momentito. Yo sé que la hermana Viviana tiene que irse temprano con la nena, pero sí, vamos a cubrir ese aspecto. Luis, Dios te bendiga, estabas perdido. Vamos a avisarle. Luis, ¿me escucha? Okay. Luis todavía me pidió permiso, pero no entró. Luis, ¿me escucha? Luis. Vamos a escribirle aquí a Luis. Luis, ¿me escucha? Hoy estábamos con situaciones técnicas. Me había olvidado de ese detalle. Bueno, yo no soy muy técnica, pero yo acabo de escribir algo aquí, creo que a él le va a llegar. El maestro dará una clave nueva. Ahí voy. Ahí se fue. Okay. Bueno, por lo menos llegó. Estoy tan mal. Un poquito más. Bien. Ya mismo se va a caer, vamos a seguir hablando. Cuando se caiga, ustedes pacientemente, yo entro a la página de Facebook y les voy a enviar la próxima conexión. ¿Estamos claros? Ok. Ahora continuamos. Estábamos diciendo, permítanme un momento, en la carta de
Segundo de Corintios. Ajá, mírenla aquí. Para esos maestros. Bien. Y la otra parte se encuentra en Gálatas. El apóstol Pablo le escribe a los de Gálatas en un argumento completo contra falsos maestros, comúnmente conocidos como los judaizantes, que insistían en que los gentiles tenían que adherirse a la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Ustedes pudieron en la clase de Antiguo Testamento que tomaron de la Biblia entender de que ya la ley era inoperante porque Cristo, ¿qué hace? Actualiza esa ley. ¿Estamos claros? Al actualizar esa ley ya no hace falta, sino que mediante la fe, ¿qué hace? Todos ahora tienen acceso, incluye a los gentiles. ¿Estamos claros? Incluye a los gentiles. Preguntas hasta aquí. Mana Rosa Pagán, ¿tiene alguna pregunta? Antes de que se vaya, nos vayamos del aire, un momentito, vamos a entrar rapidito nuevo. ¿No tiene pregunta? Hermano Luis, ¿tiene pregunta? Hermano Luis, ¿no escuchan? Mana Viviana, ¿tiene pregunta? ¿No? Mana Rosa, ¿no tiene pregunta? Hermana Rosemary. No, por lo menos tomé los datos más rapidito de lo que usted nos dio. O sea, No, pero no se preocupen porque esta presentación yo se las voy a poner en la página. Sí. Pero dentro de todo, pues no. Está claro porque Corintios ahora resulta que son Las Vegas de hoy. Exacto. Acuérdense que cada país tiene un lugar de Corinto. Cada país tiene un Corinto y eso es un lugar. Una esquinita. Tiene una esquinita, exactamente, donde sus niveles de conducta son más elevados que otros, pero todos necesitan el plan de salvación. Entonces usted va a ver que ese error era bien sutil en Pedro y Bernabé, por eso fue que hubo un encontronazo entre Pablo y el apóstol Pedro cuando visitaron a los gentiles, porque entonces dice que estaba simulando, y simular aquí se refiere a un acto de hipocresía de parte del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro se comportaba con los gentiles cuando estaban con los gentiles, pero en realidad quería que ellos fueran como los judíos. Entonces Pablo lo que hace es que lo corrige y lo hace en público, y la intención no era bochornarlo, la intención era despertar conciencia tanto a él como a los colaboradores del apóstol Pedro que habían venido de Jerusalén. Los tiempos siguen siendo iguales, son los mismos. Exactamente, exactamente. Los tiempos, lo único que pasa es que cambian los personajes. Eso es correcto. Estamos claros. Acuérdense, dentro de la viña del Señor todos estamos en procesos de aprendizaje. No importa lo que vayamos aprendiendo de la Escritura, Dios demanda que vayamos en un crecimiento para ir alcanzando la estatura de Cristo. Pero recuerde, no importa lo que vayamos aprendiendo en el camino, siempre necesitamos la ayuda y la orientación de otros en la fe también, porque es parte del proceso de crecimiento de la iglesia. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, teniendo eso claro, voy a ver si podemos pasar y el tiempo no se nos va, así que estén pendientes. La carta de Éfeso, que es una carta de repetición de los principios del evangelio, con énfasis a la verdad esencial que radica en el corazón del mensaje, la salvación, que es obra total de parte de Dios. Y vamos a ver que esto es lo que presenta la carta. No es algo que un pecador pueda ampliar o embellecer con mérito humano, sino que es a través de la gracia divina. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, Luis? ¿Me escuchas, Luis? Luis, yo no te oigo, te oigo mover los labios nada más. No,
yo no escucho, yo no puedo leer los labios. Parece que los audífonos no te funcionan. Sí. Parece que los audífonos no funcionan. Si alguien le puede enviar un comentario a Luis para decirle que no lo puedo escuchar. Ahora me escucha, ahora. Ahora Luis, era que sí, tenía los audífonos puestos. Lo que pasa es que ese link que enviaron no lo pude poner en la tablet. No, ya mismo se va a caer la página porque la sección mía de Zoom es bien corta, pero voy a poner otro link, se vuelven y se conectan. Después Javier va a poner el del para que podamos trabajar y así pues podamos estar la hora sin ningún tipo de contratiempo. Eso fue que yo no me había acordado que lo único que yo tengo son 40 minutos. Entonces, me adelanté a los 40 minutos. ¿Y qué pasa? Cuando ya entré con ustedes ya tenía como 15. Por eso es que me llegó un aviso de que van a cortar. Pero, Luis, ¿tienes alguna pregunta? No. Estamos más claros que las manos de un carbonero. No, es que es que como no escuché el relato completo, porque como por la conexión entré un poco tarde. No, está bien. Estamos hablando de las cartas del apóstol Pablo. Ajá. Y ya estamos grabando, no te preocupes que lo que se quede lo vas a poder capturar en la lectura. ¿Estamos claros? Hermana María Miranda, ¿tiene alguna pregunta? No, hasta ahora. Ok, bien. Yo espero ¿cuál me había dicho? Estábamos en Efesios. Efesios, muy bien. Exactamente. Bien, en Efesios habíamos dicho que el documento es una repetición de los principios del Evangelio. Con énfasis, escuche bien, a el corazón del Evangelio que constituye ser un mensaje cristocéntrico. Y esta carta la escribe el apóstol Pablo a los de la iglesia y hace ver que no hace falta ninguna intervención humana para la salvación, sino que es mediante la gracia de Jesucristo. Y es importante que nosotros veamos cómo el apóstol Pablo explica doctrinalmente este factor. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, actualmente existe lo que se llama la teología liberal, en la cual quiere dar a conocer de que la salvación es algo que el mismo ser humano puede conseguir por sí mismo. Y el documento de Efesios es un documento que ayuda a nosotros los creyentes comunes, en la cual no tenemos, digamos, por ahí una especialización en las Sagradas Escrituras a manera de fondo, tener conceptos básicos de poder trabajar con estos documentos. Bien, ¿alguna pregunta con relación a Efesios? Mana Pagán. Yo no sé si me escucha, profesor. Sí, le escucho, yo le escucho. Yo le estaba hablando ahorita, pero usted no me escuchaba y yo tuve un problema aquí grave. Ok. Mana María Miranda, pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? No, todavía no. Todavía. Ok, muy bien. Pues entonces continuamos con Filipenses. En Filipenses, ustedes van a notar lo siguiente. En Filipenses es el tema del gozo. Gozo es esperanza. Gozo y alegría no es lo mismo. ¿Estamos claros? Se refiere a la esperanza y por eso la carta está principalmente llena de lo que se conocen como consejos prácticos y exhortaciones.
Un énfasis se nota en el capítulo 3, donde hay una advertencia acerca de los perros, y no se refiere a los perros comunes que vemos por ahí, o malos obreros y mutiladores del cuerpo. Estas son expresiones que se utilizaban en aquel tiempo para señalar a aquellos que ultrajaban la fe cristiana. Y entiéndase ultrajar, que era, hacían daño a la fe. Entonces, estos eran el mismo tipo de contaminadores del evangelio a los que entonces usted va a notar que el apóstol Pablo refuta de una manera fuerte en el documento de los Gálatas. Es por eso que en Filipenses da un testimonio personal el apóstol Pablo y lo hace de una manera ingeniosa. Ahora, yo me atrevo a decir que fue bajo la inspiración del Espíritu Santo para poder entonces dejar claro y poder contrarrestar este tipo de situación. Entonces, habían algunos en la iglesia de aquel tiempo que intentaban contaminar el evangelio con mucha filosofía humana y formas escépticas de anegación. Acuérdense, antes que la teología viniera formalmente, ya la iglesia estaba haciendo teología práctica. ¿Cómo? A través de la proclamación del evangelio. Por eso es que luego más adelante la filosofía es la que se encarga de poder darle una explicación a manera de discurso de cómo es que surge Dios. Para el tiempo de la iglesia primitiva está también algo que si ustedes alguna vez van a estudiar en el seminario van a aprender, y es que es el nacimiento de lo que se llama la teología patrística. Teología patrística es la teología de los padres de la iglesia, no de los padres de la iglesia católica, sino padres de la iglesia que nace. Y entiéndase que son los discípulos de los discípulos, comenzando con el documento de la Didaché, que es lo que quiere decir enseñanza, que fue lo que utilizaron inicialmente para dirigir la iglesia a lo que los documentos que tenemos hoy del Nuevo Testamento eran escritos. ¿Se da cuenta? Acuérdense, los escritos bíblicos vienen a tomar forma años después que Jesucristo parte y el Espíritu Santo trabaja con los discípulos. Ellos no escribieron inmediatamente que Jesús se fue. La razón por la cual ellos no escriben, una de las más comunes, es que ellos estaban esperando la venida del Señor, por lo tanto, ¿qué iban a contar? Al darse cuenta que esto era un proceso, que el mismo Espíritu Santo los estaba llevando por una experiencia progresiva, el mismo Espíritu Santo los guía y ellos comienzan a escribir. Acuérdense que lo que usted tiene como documento en la escritura son relatos. Una cosa es la historia que se explica de manera cronológica y una cosa son relatos, que es lo que la gente contó, por lo cual ellos copiaron. Ahora, en la historia, mucha gente quiere ver que esos relatos no son ciertos. Ahora, yo quiero aclarar algo. Usted y yo tenemos relatos de cosas que nos suceden que son ciertas, que solamente las conocemos usted y yo y los que nos rodean. Es de parte de las otras personas creer nuestros relatos. ¿Se da cuenta? Ahora, la Biblia, Dios se ha encargado de que esos relatos tengan evidencia a través de la arqueología. Y la arqueología se ha convertido en la base que ha permitido que lo que se dice en la escritura era cierto. Por eso es que hay una participación del ser humano dentro del mensaje bíblico. Por lo tanto, usted tiene que ver que la Biblia, nosotros le llamamos la palabra de Dios, pero la Biblia es la palabra de revelación donde está la palabra de Dios. ¿Estamos claros?
¿Por qué se lo digo de esta manera? Porque en la Biblia usted va a escuchar que habla el diablo, habla la cultura, habla la sociedad, habla el hombre común y Dios habla. Lo que usted y yo vamos a hacer es cómo vamos a distinguir la voz de Dios dentro de todas esas opiniones que hay ahí. Yo no sé si eso lo habían analizado de esta manera que se lo estoy mencionando, pero acuérdese, la palabra de Dios, cuando la gente le comente a usted, pero eso no es palabra, bueno, no, es palabra de Dios lo que está revelado ahí, pero ahí hay relatos, hay conceptos literarios que demuestran la veracidad de un Dios que se revela a la raza humana. Acuérdase, la Biblia no es un libro de motivación, no es un libro de historia, es un libro de la revelación divina en donde Dios se adentra a la cultura y se da a conocer. Preguntas hasta aquí. ¿Estamos claros, hermana María, hermana Rosa? Sí, estoy cogiendo una data para... Sí. Acuérdense que estamos grabando y van a tener esta información más adelante, por lo tanto no... bueno, sí, yo les recomiendo que sí, que copien. Para pero, recapitular, la Biblia, la revelación de lo que nos dice, y ahí me perdí porque estaba anotando esto al final. Una revelación divina a través de la cultura, fue lo que yo... Exactamente, es una revelación. Acuérdense, ustedes van a escuchar que algunos filósofos y algunos teólogos van a decir, ¿y por qué digo teólogos? Hay teólogos que son ortodoxos y hay otros que son liberales. Los liberales dicen que la Biblia no es la palabra, no es lo que se llama palabra de Dios. Ahora, escuche lo que yo le voy a decir. La Biblia es una perla donde está la revelación divina. Ahí es donde Dios plasmó su intención para darse a conocer a la raza humana. Era necesario que dentro de ese proceso hubiese una participación de los seres humanos para que se pudiese identificar al Dios creador. Acuérdense, la Biblia no llega del cielo envuelta en papel de regalo. Llega a través de un proceso histórico. ¿Por qué usted cree que las universidades pagan millones de dólares por arqueología bíblica? Pues quiere decir que es veraz, porque ninguna universidad va a pagar cantidades exorbitantes de dinero por documentos que son falsos. No tiene sentido. Y la ciencia, mediante la arqueología, ha podido comprobar la veracidad de ese documento revelado. Por eso es que cuando usted lee la escritura, usted va a ver que hay documentos que usted lee que lo que dice no es palabra de Dios lo que está diciendo ahí, pero es palabra de Dios que ese relato esté ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar de la manera correcta que él hace las cosas. Esa es la razón. Por ejemplo, el caso, y voy un retroceso, y aquí me detengo en Filipenses porque estas cosas vienen como parte de estos tipos de pensamientos. El caso del cojo de Betesda, que dicen que venía un ángel. Esa historia, si usted la analiza, usted se da cuenta. Si un exégeta lo primero que se pregunta es si ese era el método de sanidad divina. Cuando se hace el análisis bíblico, se dan cuenta de que lo que estaba ocurriendo allí no era un evento milagroso, sino que era un evento supersticioso. Porque dice que venía un ángel, pero no te dice si venía el primer martes de cada mes, o venía cada 90 días, o venía y simplemente lo hacía a una hora específica. El pasaje no lo describe. Cosas que podían pasar y que podían mover el agua. Corrientes acuíferas, el viento,
un centurión podía ir con su hijo enfermo y crear un cordón humano para que nadie más se lanzara al agua. Por lo tanto, usted tiene que eliminar todas las posibilidades. ¿Cómo se sabe que es una superstición? Porque cuando Jesús llega allí, lo que hace es que sana al hombre. Si hubiese sido una realidad, echaba al hombre al estanque y lo sanaba. Porque él es la sanidad. Por eso es que después de 38 años, ¿qué él hace? Lo levanta. Usted va a notar que Jesús hace una pregunta donde le dice, ¿quieres ser sano? Para muchos lo consideran una pregunta estúpida. Pero acuérdese una cosa, Dios nunca hace preguntas estúpidas. Las preguntas están dirigidas a la voluntad. Por eso es que cuando la persona responde a esa interrogante, Dios entonces se derrama para bendición. Bien, ¿entendieron el concepto? Ahora, no es palabra de Dios lo que sucedía en el estanque de Betesda, pero es palabra de Dios que ese relato estuviese allí porque Dios quería mostrar de la manera como él sana a la gente. Esa es la diferencia. Por eso es que la palabra también es Ajá. No, Dígame, perdóname que le interrumpí. No, también es que se presta eso también para comercializar. Por ejemplo, si hubiera sido el agua la que lograba ese efecto en las personas, pues eso, lo que iban a hacer es comercializar el agua que estaba allí, embotellarla, como han hecho en otros lugares en esta época de, ¿verdad? Que estamos. La ponen en botellitas y la venden como si fuera un agua milagrosa que ayuda a la persona. Acuérdense que si usted analiza el pasaje bíblico menciona condiciones patológicas que eran visibles, ciegos, cojos y paralíticos. Allí podía haber gente que tenía diarrea, podía tener problemas del estómago, podían tener fibromialgia, podían tener otro tipo de condiciones que no se veían. Posiblemente algunos de ellos se lanzaron y lo que creyendo que tenían condiciones, eran condiciones psicosomáticas. Pero ¿por qué la iglesia, o mejor dicho, por qué en la escritura se mencionan estos tres tipos de cojos? Usted va a notar, usted se imagina el Dios del cielo, un Dios de piedad, echando una carrera entre ciegos, cojos y paralíticos para ver quién llegaba primero al estanque, a ver quién se sanaba. Y ahí no había un tercer premio como en las Olimpiadas. ¿Quién es el que estaba en desventaja? El paralítico. Exacto. El que podía llegar sería el cojo, porque el ciego se iba a perder de ruta. O sea, todas estas cosas son elementos posibles que usted y yo tenemos que quitar del camino para hacer entender de que hay algo ahí que no encaja. Y cuando se analiza, se da cuenta que el documento lo que está presentando es una superstición del siglo I. Por eso es que Jesucristo, al aparecer en escena, rompe el mito. Y cuando se rompe el mito, ya deja de existir porque apareció la realidad del mito. Jesús se convirtió en la realidad del mito. Y es un detalle interesante lo que sucede. Acuérdense que el problema que nosotros tenemos es que nosotros leemos las escrituras, pero a veces hay ciertos detalles que nosotros obviamos. Pero a la medida que usted y yo vamos al ejercicio de lo que es el estudio mediante la interpretación bíblica, usted se va dando cuenta de que Dios está hablando mediante ese pasaje donde esa palabra que no es inspirada ahí, hay un tesoro de información donde Dios está queriéndose dar a conocer. Porque Dios, donde no hay lo que se llama una manifestación, viene Dios y se hace manifiesto para que entonces el hombre pueda ver más allá de la razón y pueda decir que hay un ser sobrenatural en la cual hace todas esas cosas. Y él utilizaba también otros métodos de sanación, pastor. Por ejemplo, en el caso de
el ciego de Bethsaida, creo que era, utilizó la saliva Sí. para lograr que la persona pudiera tener vista de nuevo, y en otros casos también utilizaba la saliva. Sí. Ese caso de el caso de que mencionas, yo estuve estudiando ese caso, buscando información, y algo que me llama la atención es lo siguiente: ¿por qué Jesús hizo lodo? Porque a otros no tuvo que hacerle eso. Uno de los puntos que yo considero por la cual Jesús hizo lodo era porque ese hombre no tenía lo que se llamaba la cuenca de los ojos. Ese hombre no tenía eso. ¿Y de qué fue hecho el hombre? De barro. Dios viene y mediante el barro lo utiliza como materia prima para crear la cuenca con sus ojos. Wow. Eso, no lo visualiza así. Acuérdese, o sea, no es un elemento, porque déjeme decirle, usted no ha visto a veces evangelistas locos que hacen esas cosas, se pasan escupiéndole a la gente y no tiene sentido. Dios, cuando hacía estas cosas, tenía un sentido, y era que él estaba haciendo una obra de creación a algo que faltaba. A esa persona le faltaba algo y Dios se lo creó ahí. Y lo interesante de ese caso es que ese hombre en un momento dado pudo tener vista. Exacto, él no necesitó, sino que hubo una manifestación milagrosa donde la persona pudo ver inmediatamente. El caso del otro ciego que decía, una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora yo veo. Esa persona casi siempre, por lo regular, da a entender que esa persona tenía una condición y que esa obra de sanidad fue una. Y hubo otra, perdón, no, la estoy confundiendo. Estoy hablando, sí, de esta, y te quiero mencionar la otra. Esta creó un impacto en la aldea porque la gente decía, y ese no era el ciego que se pasaba en tal sitio. Entonces, eso lo que hizo fue que generó un impacto en la aldea, pero había un sordomudo. La historia también habla de que hubo un sordomudo. Y cuando Dios ministró, entiéndase, Jesús le ministró, hubo en los manuscritos bíblicos, se dice que Jesús utilizó una palabra en hebreo. Estoy tratando de acordarme cuál fue. Pero la palabra que Jesús le dijo a este hombre generó una obra de milagro, porque ese hombre en ese momento no necesitó ni terapia del habla. Ese hombre salió hablando rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso estamos viendo la obra de milagro porque esa persona no comenzó a balbucear, comenzó a hablar. Creo que fue lo que Jesús le dijo, fue ochimatizo, que es como decir, quedas libre. Entonces, cuando utiliza esta expresión, él recibe una obra de milagro en la audición y en sus cuerdas vocales. ¿Por qué hago mención esto con relación a los filipenses? ¿Por qué? Porque estaban tratando de secularizar el evangelio, diciendo mediante filosofías humanas que estas cosas no eran posibles. Es por eso que entonces en el documento de Filipenses se hace énfasis de este gran detalle. Bien, ¿algún comentario, hermana María? Para hermana María o hermana Rosa. Bien, déjeme ver, ya nos quedan 5 minutos. Tuve problemas con la... Bien, el documento de los Colosenses es una carta que aborda
lo que se conocen como intentos deliberados de hacer que el evangelio parezca complejo, entiéndase difícil, o parezca ostentoso. Entonces, vemos que el Espíritu Santo escoge al apóstol Pablo porque tenía unas herramientas que iban a ser útil para trabajar con la comunidad gentil. Entonces, el apóstol Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, lo que hace es que sintetiza, o sea, sintetizar en palabras nuestras es puso en arroz y habichuela el mensaje del evangelio para que pudiese ser entendido. Entonces, para que mediante conceptos de los elitistas, que eran personas de la élite, o los burguesistas filosóficos, pudieran entonces entender de que el evangelio no era ninguna complejidad, sino que era una experiencia mediante la fe. Entonces, esto jugó un papel determinante. Por eso es que más adelante, si ustedes son dados a lecturas adicionales o lecturas extrabíblicas, conociendo conceptos teológicos, posturas teológicas, ustedes van a ver cómo hombres trataron de dejar ver que la experiencia de la fe era simplemente algo subjetivo, no era algo objetivo. Pero la experiencia del evangelio era o es una experiencia objetiva, una experiencia que transforma. ¿Estamos claros? Bien, ya creo que es hora y ya se me va a acabar el tiempo. Ya lo que quedan son 2 minutos, estamos bien. Hermana Rosa, ¿algún comentario? No, lo que me da pena es que no pude conectarme desde un principio. Pero no se preocupe porque yo voy a poner ahora los 2 videos, si Dios lo permite. Si ocurre algún tipo de problema, pues vuelvo y repito la clase. Entonces voy a hablar con Javier, con el pastor, para que entonces él ponga el programa, porque yo no me había percatado de que mi programa es de 45 minutos. El de ustedes es de 3 horas sin problema. Pero él tenía una reunión y entonces pues yo dije, pues yo lo corro acá. Bien. Bueno, hermana Rosa, vamos a concluir aquí. Vamos a orar, llévenos en oración para el próximo jueves volvernos a reunir. Si tiene alguna pregunta, hagan las preguntas, déjenos saber y seguimos trabajando. Todavía no hemos terminado con el apóstol Pablo. Vamos a estar desde ahora, desde hoy jueves, si Dios mediante, si Dios lo permite, hasta finales de septiembre, para poder concluir lo que nos queda. Vamos a estar reuniéndonos a la misma hora, los jueves a las 8 de la noche. Bien, hermana Rosa, llévenlo en oración. Amado Padre, gracias Señor, amado, por la oportunidad que nos das de vida, Padre Santo, por este nuevo día que nos diste y por estos estudios que estamos cogiendo, Padre Eterno. Lamentamos, Padre Santo, que no hayan podido conectarse todos los hermanos de los que estaban cogiendo esta clase, ¿verdad? Y pedimos, Señor, que en la próxima reunión, la próxima clase, pues todos puedan conectarse de una forma adecuada, Señor, para que puedan aprovechar lo que tiene que decirnos a través del profesor. Gracias, Padre Santo, por las cosas lindas que nos has dado, Señor. Gracias por cada día de nuestra vida. En este momento, Señor, nos vamos a despedir, Padre Santo. Cubre nuestros sueños, Señor, y que los mismos sean unos sanos, saludables para nuestras vidas, Padre Eterno. Esto te lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, hermana Rosa, hermana María Miranda, Dios le bendiga y nos vemos el próximo jueves. Yo voy a tratar ahora mismo de poner esta información, pero vamos a continuar trabajando con las epístolas del apóstol Pablo para concluirla
Y en caso de que ocurra un contratiempo, si es necesario, volvemos y repetimos y damos de manera más detallada otros aspectos para seguir cubriendo esta clase. Bendiciones. Bendiciones.